Sí, los precios de la gasolina son una locura en todo el mundo. Por eso, hoy voy a hacer una guía práctica y muy detallada sobre cómo ahorrar combustible. Cubriremos todo, desde técnicas de conducción hasta diferentes características y accesorios del coche, mantenimiento del vehículo y también veremos por qué en el mundo real algunas cosas funcionan y otras simplemente no. Así que toma asiento y relájate, y si llegas al final de este video, te garantizo que no solo te ahorraré combustible, sino que también te ahorraré tiempo y te mantendré a salvo mostrándote las cosas que nunca debes hacer cuando intentas ahorrar gasolina. No ignores las luces de testigo del motor. Sí, algunas luces de verificación del motor pueden no tener ningún impacto en el rendimiento actual de tu coche ni en el ahorro de combustible actual. Es posible que hayas puesto combustible de mala calidad en tu coche una vez y tal vez el motor haya fallado varias veces y el sistema haya almacenado un código de error y lo siga mostrando, aunque el motor esté funcionando perfectamente en este momento. Sí, puede que sea así, pero no lo sabrás hasta que verifiques realmente qué significa ese código de error para que se muestre la luz de testigo del motor. Y hoy en día esto no significa un viaje costoso al mecánico. Puedes hacerlo y comprobarlo tú mismo por básicamente $5 o $10. Puedes comprar un adaptador OBD Bluetooth por $5 o $10 y descargar una aplicación gratuita para el celular que te permita conectarte al adaptador y verificar tus códigos de error. Luego puedes buscar el código de falla en línea y saber qué está sucediendo realmente con tu auto. Si el código de error es algo así como un sensor de oxígeno defectuoso, entonces cada minuto que continúes conduciendo con este código de error estarás desperdiciando dinero. El sensor de oxígeno, por ejemplo, mide la cantidad de oxígeno en el flujo de escape e informa estos datos a la ECU. Con estos datos, la ECU conoce la relación aire-combustible en la que está funcionando tu motor y usa estos datos para transmitir información a los inyectores para decirles cuánto combustible deben rociar los inyectores en la cámara de combustión. Si el sensor de oxígeno está enviando información incorrecta a la ECU, entonces la ECU está enviando información incorrecta a los inyectores, lo que hace que pulvericen la cantidad incorrecta de combustible en el motor, lo que puede provocar un mal funcionamiento. Y si la ECU les dice a los inyectores que pulvericen demasiado combustible, entonces básicamente estás desperdiciando combustible. Y no solo estás desperdiciando combustible y dinero, también estás dañando potencialmente tu motor. Porque al hacer funcionar el motor con una mezcla rica durante periodos prolongados de tiempo, estás diluyendo el aceite del motor, lo que eventualmente podría provocar daños en el motor. Una falla como esta que está haciendo que el motor funcione de manera irregular y con una mezcla rica es algo que debes reparar de todos modos. Cuanto más retrases la reparación, más dinero estarás desperdiciando. Y una vez que descubras cuál es la falla y dónde se encuentra el sensor que falla, en algunos casos incluso podrías reemplazarlo tú mismo con herramientas básicas, por lo que no tendrás que gastar mucho dinero en ir a un mecánico. Ahora bien, un filtro de aire sucio puede afectar negativamente el rendimiento del motor y el ahorro de combustible al dificultar la respiración del motor. Cuanto más sucio está el filtro de aire, menos permeable será. Cuanto menos permeable sea, más difícil será para el motor ingerir aire a través de él. Esto se conoce como pérdidas por bombeo, y todos los motores experimentan pérdidas por bombeo en mayor o menor medida. Pero si tienes un filtro sucio, puedes aumentar drásticamente estas pérdidas por bombeo, lo que significa que gran parte del trabajo que realiza el motor se desperdicia en la lucha por ingerir aire a través de un filtro sucio. Esto significa que queda menos energía para impulsar las ruedas, y esto te obliga a hacer trabajar más al motor, a presionar más el acelerador y a desperdiciar más combustible para compensar las pérdidas por bombeo. Es importante revisar el filtro de aire con frecuencia si vives en una parte del mundo con mucho polvo o arena. A veces ni siquiera necesitas revisar el filtro de aire si todavía está en buenas condiciones y todo lo que necesitas es un poco de limpieza con aire comprimido. Ahora bien, las partes internas del motor están recubiertas y siempre giran en un entorno lleno de aceite de motor. Los aceites de motor menos densos como el 5W30 son más viscosos que los aceites de motor más espesos como el 10W40, por ejemplo. Cuanto más espeso sea el aceite de motor, mayor será su resistencia a fluir. Cuanto mayor sea esta resistencia, más trabajo del motor se desperdiciará para superarla. Cuanto más trabajo se desperdicie, peor será el ahorro de combustible. El ahorro mejorado es una de las razones clave por la que los autos recientes usan aceites ultra ligeros como el 0W20 o 0W30. Pero ten cuidado, no puedes usar estos aceites en cualquier coche. Solo puede utilizar el aceite de motor más fino que permita el manual del propietario en las temperaturas en las que vive. Además, el ahorro de combustible que suponen los aceites de motor más finos es relativamente menor, por lo que definitivamente no merece la pena cambiar
cambiar el aceite antes de lo necesario. Los neumáticos desinflados tienen una resistencia a la rodadura mucho mayor que los neumáticos inflados a la presión de aire adecuada. Como regla general, por cada PSI de presión de aire que le falta a un neumático, estará reduciendo la eficiencia de combustible en un 0,1%. Esto significa que si le faltan solo 5 PSI a cada neumático, esto reduce la eficiencia de combustible en un 2%. Además, cada PSI que le falta al neumático aumenta el desgaste del mismo en un 10%. Y estas pérdidas de eficiencia de combustible y desgaste suelen ser incluso más drásticas en los neumáticos más grandes y anchos. Y si es el momento de reemplazar los neumáticos, debería buscar utilizar neumáticos más estrechos o cambiar a un tipo de neumático que ofrezca beneficios de ahorro de combustible, como Michelin Energy Saver, Goodyear Fuel Max o similares. Usar combustible de baja calidad puede parecer una buena manera de ahorrar dinero, pero lamentablemente no suele funcionar. Un combustible de baja calidad puede reducir potencialmente la calidad y la fuerza de la compresión dentro del motor, lo que lleva a un menor rendimiento y economía. El combustible de baja calidad también puede aumentar la cantidad de depósitos de carbón dentro del motor, lo que también eventualmente reducirá la eficiencia. El uso prolongado de combustible de baja calidad también puede provocar inyectores obstruidos y también hace que el motor sea más susceptible a fallas de encendido, lo que activará inmediatamente los sensores del motor, luces de testigo del motor y también puede acelerar la tasa de desgaste y falla de elementos como los sensores de oxígeno y los convertidores catalíticos. Los ahorros que se obtienen con combustible de baja calidad son solo una ilusión y también aumentan el riesgo de mayores pérdidas financieras a largo plazo. Antes de pasar a las técnicas de conducción, una advertencia. Nunca realice ninguna técnica de conducción para ahorrar combustible que lo ponga en peligro a usted, a los pasajeros de su automóvil y a otros participantes en el tráfico. Siempre use el sentido común y nunca priorice el ahorro de combustible sobre la seguridad. Un ahorro de combustible de 50 centavos no puede justificar un accidente con el auto y lastimarse o matarse a sí mismo o a otra persona. Todo esto debería ser sentido común, pero aún así voy a enumerar explícitamente las cosas que nunca debe hacer cuando intente ahorrar combustible mientras conduce. Conducir con el motor apagado, también conocido como FAS o auto stop forzado, es probablemente la cosa más peligrosa y estúpida que puede hacer cuando intenta ahorrar combustible. He visto personas en las secciones de comentarios e incluso en algunos videos de YouTube promocionando esto como una técnica de ahorro de combustible cuando las condiciones son las adecuadas. Las condiciones nunca son las adecuadas para apagar el motor cuando el auto aún está en movimiento. Por lo general, el escenario publicitado en el que se puede realizar es este. Estás en una carretera desierta, no hay nada ni nadie delante de ti en la carretera y luego ves una señal de stop a unos 500 o 600 metros, digamos, y apagas el motor para conducir hasta la señal de stop con un consumo de combustible por debajo del infinito. Pero adivina qué, las condiciones de la carretera pueden cambiar en una fracción de segundo y no se puede predecir el futuro. De repente puede aparecer un niño persiguiendo una pelota frente a ti o un perro corriendo frente a ti o lo que sea, y al apagar el motor estás poniendo en riesgo tu capacidad de reaccionar ante las condiciones cambiantes de la carretera. Incluso si dejas el encendido, el volante seguirá siendo muy difícil de girar porque no habrá dirección asistida, y también porque no hay vacío en el motor para alimentar el servofreno, los frenos van a ser rocas. Y el resultado final es que arruinas tu vida al intentar ahorrar, ¿qué? Medio centavo. Pero aquí está la parte más triste. Incluso si decides ignorar esta advertencia y aún así apagas el motor, en realidad no estás ahorrando combustible. Ni siquiera estás ahorrando ese medio centavo porque al encender el motor nuevamente para que arranque nuevamente, los inyectores inyectarán combustible adicional para garantizar que el motor arranque más fácilmente. Y además de esto, apagar y encender manualmente el motor con frecuencia aumenta el desgaste del motor. Conducir con el motor completamente apagado solo es posible en coches híbridos que conservan todos los controles y funciones del coche mientras el motor está apagado. De lo contrario, nunca apagues manualmente el motor mientras el coche esté en movimiento. Este es otro ejemplo de algo estúpido e inseguro que no deberías hacer. Conducir a rebufo implica conducir muy cerca de un vehículo mucho más grande que tienes delante para reducir la resistencia del aire de tu vehículo y por lo tanto reducir el consumo de combustible. La resistencia del aire es una de las principales fuerzas que actúan contra tu vehículo cuando se mueve. Cuanto más rápido viajes, mayor será la resistencia del aire, y gran parte del trabajo del motor se consume para impulsar el vehículo a través del aire. Esta es también la razón por la que los coches aerodinámicos consumen menos combustible que los de diseño cuadrado. Al conducir muy cerca de un vehículo más grande, estás dejando que el vehículo que tienes delante haga todo el trabajo de luchar contra la resistencia del aire, y esto hace que sea más fácil para tu vehículo moverse, lo que reduce la cantidad de trabajo del motor y el combustible necesario para moverse. Esa es la teoría, pero en la vida real no funciona.
En primer lugar, es inseguro porque estás obstruyendo completamente tu campo de visión al tener un vehículo muy grande delante de ti. Esto significa que no puedes ver lo que está sucediendo en la carretera frente a ti y no puedes planificar con anticipación y reaccionar a tiempo. Además, al estar muy cerca de un vehículo, estás reduciendo drásticamente tu distancia de frenado y el tiempo que tienes para reaccionar. Por lo tanto, si el vehículo que está delante de ti frena bruscamente, las probabilidades de que lo golpees aumentan considerablemente. Y por último, es muy probable que no ahorres combustible porque al intentar estar constantemente muy cerca del vehículo que está delante de ti, tienes que estar alerta todo el tiempo. Y tienes que adaptar tu velocidad a la velocidad de ese vehículo con mucha frecuencia, lo que significa que usarás el acelerador y los frenos con más frecuencias de lo que lo harías normalmente en la carretera. Por lo tanto, no solo disminuye la eficiencia del combustible, sino que en realidad hace que te canses más rápido. Por lo tanto, esta técnica es insegura e ineficaz. Mucha gente cree que el motor consume menos combustible cuando está en ralentí. Esto se debe a que las RPM son tan bajas que intuitivamente parece que el motor consume menos combustible en este estado. Sin embargo, la realidad es que el motor consume menos combustible cuando se desciende en granado que cuando se desciende en punto muerto. Esto se debe a que los inyectores necesitan seguir añadiendo combustible al motor para que siga funcionando en ralentí, pero cuando se desciende en punto muerto, cuesta abajo, en realidad se está conectando la transmisión al motor y en cierto sentido se está permitiendo que las ruedas hagan el trabajo de hacer girar el motor, por lo que la mayoría de los coches consumen prácticamente cero combustible cuando se desplazan en punto muerto cuesta abajo. Bajar una pendiente en punto muerto también puede ser peligroso, ya que al quitar el motor de la transmisión, también se elimina la posibilidad de reaccionar a los peligros de la carretera y evitarlos acelerando. Además, quitar el par motor de las ruedas motrices le da a tu vehículo la dinámica de manejo de un coche de juguete, y esto puede hacer que las maniobras de cambio de dirección repentino sean muy inseguras. Es bastante obvio cómo debes usar el acelerador para evitar desperdiciar combustible. Cuanto más aceleres, más combustible consumirá el motor. Por lo tanto, cuanto menos agresivo seas, mejor. Acelere de forma suave y gradual, y nunca acelere a fondo a menos que sea necesario o esté adelantando. Por lo tanto, las salidas bruscas y agresivas son claramente un no. Pero tampoco es una buena idea acelerar demasiado poco y conducir a una velocidad irrazonablemente lenta en comparación con el tráfico que lo rodea. Muchos conductores pueden reaccionar a esto intentando adelantarlo y obviamente también reducir la seguridad general en esa situación. La clave para ahorrar combustible al conducir no es ir más rápido o más lento que el tráfico que lo rodea. En cambio, siga el ritmo del tráfico manteniendo una distancia razonable y conduciendo lo más suavemente que pueda. El tráfico y las condiciones de la carretera que lo rodean determinan su ritmo de conducción. Adáptese al ritmo del tráfico que lo rodea de manera oportuna y lo más suavemente que pueda observando lo que sucede frente a usted y planificando con tiempo. Cuanto más intente luchar contra el tráfico, cuanto más intente encontrar su camino a través de él para adelantarse a los demás, más combustible desperdiciará. Conducir a exceso de velocidad en la autopista no le hará ahorrar tiempo, simplemente acabará unos pocos vehículos por delante en la cabina de peaje y ¿qué es eso? 1 o 2 minutos de tiempo ahorrados. Las técnicas de aceleración y frenado van de la mano. Si va constantemente a exceso de velocidad e intenta adelantarse al tráfico, también acabará aplicando los frenos con más fuerza y más a menudo. El resultado final será que estará constantemente cambiando entre ir por encima y por debajo del ritmo natural del tráfico. Y esto significa que está desperdiciando combustible al acelerar demasiado y luego está convirtiendo el valioso impulso generado por la aceleración en polvo y calor de los frenos, porque no logró pasar por ese hueco en el tráfico al que aspiraba. Al intentar superar al tráfico, también está reduciendo su capacidad de planificar con antelación, anticiparse y adaptarse a las cambiantes condiciones de la carretera. Si mantiene el ritmo del tráfico, casi nunca tendrá que frenar con fuerza. Y esto no solo ahorra combustible, sino que también prolonga la vida útil de los discos y las pastillas de freno. La última parte del triángulo de la técnica de conducción pertenece al cambio de marchas, que también está interconectado con el acelerador y el frenado. Y aquí también el sentido común es el rey. No cambie de marcha demasiado pronto ni demasiado tarde. Algunos vehículos tienen indicadores de cambio en sus termómetros que le indican cuándo es una buena idea cambiar de marcha. Además, muchos vehículos nuevos tienen un indicador en la pantalla que le indica cuándo debe cambiar a una marcha superior o inferior. Pero no obedezca ciegamente estos indicadores. Considere siempre primero las condiciones de la carretera. El vehículo no sabe si va cuesta arriba o cuesta abajo. Por lo tanto, si va cuesta arriba y el vehículo le indica que cambia a una marcha superior y siente que el vehículo va a tener dificultades si cambia a una marcha superior, no lo haga. Cambiar a una marcha superior demasiado pronto cuando va cuesta arriba le obligará a aplicar más fuerza al acelerador para mantener el vehículo en movimiento y el resultado final será un desperdicio de combustible en lugar de un ahorro. Cambiar a una marcha superior demasiado pronto puede provocar un arrastre del motor que dañará el motor con el tiempo. Además, no olvides cambiar a una marcha inferior cuando necesitas acelerar con fuerza. Si intentas alcanzar la velocidad deseada en una marcha demasiado alta, tendrás que aplicar mucho más acelerador que en una marcha más baja.
El resultado final no solo será un desperdicio de combustible, sino también un retraso muy notable en la aceleración y posiblemente un calado del motor. Las transmisiones automáticas tienen una ventaja general en lo que respecta al ahorro de combustible, especialmente las automáticas modernas que cambian rápidamente, son muy inteligentes y pueden elegir la marcha óptima en prácticamente todos los tipos. Por supuesto, también es posible ser muy frugal con una transmisión manual, pero requiere más consistencia y disciplina que con una automática. Como dijimos antes, la resistencia del aire es uno de los principales obstáculos que tu vehículo tiene que superar constantemente cuando está en movimiento. Cuanto más rápido vayas, mayor será la resistencia del aire. Ahora bien, el aire está en todas partes, obviamente no podemos escapar de él, pero lo que sí podemos hacer es intentar modificar la forma en la que el aire impacta a nuestro vehículo. En otras palabras, podemos intentar mejorar el perfil aerodinámico de nuestro vehículo, lo que facilitará el avance por el aire, lo que reducirá la cantidad de trabajo necesario para atravesar el aire, lo que mejorará el ahorro de combustible. Cuanto más suave, fluida y simple sea la forma de su vehículo, mejor será su aerodinámica. Esto significa que los mayores efectos y mejoras se logran quitando elementos como portaequipajes, portabicicletas y todos los demás accesorios similares cuando no los esté usando. Si tiene una camioneta, use una cubierta siempre que pueda. Los neumáticos estrechos y las llantas lisas y simples también mejoran la aerodinámica, pero obviamente las ganancias no son tan altas como para justificar la compra de un nuevo juego de ruedas y neumáticos, pero si tiene un juego de repuesto es una buena idea usarlos. Cambiar a limpiaparabrisas más modernos y aerodinámicos también ayuda un poco, bajar el nivel del coche también ayuda un poco, pero no lo suficiente como para justificar la compra de muelles de bajada solo por el bien de la aerodinámica. Pero si ya estás pensando en comprarlos, debes saber que tienen este pequeño beneficio adicional. Pero si ahora piensas que esto te hará eficiente en el consumo de combustible, no. Recuerda el sentido común. También puede ayudar a instalar espejos retrovisores más pequeños y aerodinámicos, pero no lo suficiente como para justificar y compensar el costo de los espejos a menos que los vayas a conservar durante muchos años y a conducir muchos kilómetros. Aparte de esto, no hay muchas cosas prácticas, factibles y legales que puedas hacer para mejorar tu aerodinámica. Sin embargo, hay algunas cosas que puedes hacer para empeorar la aerodinámica. La mayoría de los alerones traseros del mercado, especialmente los grandes, afectarán negativamente la aerodinámica y reducirán el ahorro de combustible. Los cuestionables y baratos tampoco ayudan con el agarre del vehículo porque no han sido diseñados en un túnel de viento y están desarrollados puramente con fines de diseño. Los escudos de insectos y los parachoques también afectan negativamente a la aerodinámica, al igual que elementos como conductos de admisión y salidas de aire falsas. Si su vehículo está equipado con un sistema de parada y arranque, obviamente no lo desactive, pero si no está equipado con un sistema de parada y arranque, entonces no intente replicarlo manualmente. Algunas personas creen que apagar el motor manualmente en los semáforos ahorrará combustible. No será así, porque su motor puede estar inyectando combustible adicional cada vez que lo enciende, especialmente si no está completamente calentado. Además, si su vehículo no tiene un sistema de parada y arranque, los arranques y paradas frecuentes acortarán la vida útil de la batería, el motor de arranque y el motor en sí. Por lo tanto, incluso si de alguna manera logra ahorrar un poco de combustible, incurrirá en un costo mucho mayor a largo plazo. Además, tener que arrancar manualmente el motor hace que sea mucho más difícil salir a tiempo de los semáforos, lo que puede convertirte en un obstáculo para el tráfico. El compresor del aire acondicionado es accionado por el motor a través de una correa, por lo tanto cada vez que lo enciendes estás creando una carga adicional en el motor que obviamente reduce la eficiencia del combustible. Por otro lado, bajar las ventanas afecta negativamente a la aerodinámica y a su vez reduce la eficiencia del combustible. Pero por supuesto esto no significa que debas sudar hasta morir y reducir tu concentración al conducir solo para ahorrar algo de dinero. Como regla general, el impacto negativo en la aerodinámica de bajar las ventanas es insignificante por debajo de aproximadamente 65 km/h. Pero por encima de eso aumenta proporcionalmente con la velocidad, lo que significa que por encima de aproximadamente 65 km/h es mejor encender el aire acondicionado que confiar en las ventanas. Otra buena forma de ahorrar es utilizar cubiertas para parabrisas y ventanas que mantendrán el interior del vehículo más fresco, lo que reducirá la cantidad de trabajo e intensidad del aire acondicionado necesario para enfriar el vehículo a temperaturas razonables. El peso es uno de los mayores enemigos de la eficiencia de combustible. Cuanto más peso tenga que mover el motor, más trabajo tendrá que hacer y más combustible consumirá. Esto significa que todo lo que no estés usando debe retirarse del coche. Cuando conduzcas principalmente por la ciudad y no vayas a zonas lejanas e inaccesibles ni a terrenos irregulares, puedes ahorrar peso reemplazando la rueda y el neumático de repuesto con un kit de inflado y sellador de neumáticos. Cambiar a llantas de aleación ligeras y pequeñas también puede mejorar la eficiencia de combustible al reducir la cantidad de trabajo necesario para rotarlas. Además, es mejor quitar elementos
elementos como portabicicletas, portaequipajes de techo y otros accesorios cuando no se utilizan. Otra forma de ahorrar combustible es mantener el tanque lleno al 50% en lugar de completamente lleno. Esto se nota especialmente en vehículos con tanques de combustible grandes, donde la mitad del tanque puede ser un peso bastante significativo. Probablemente haya visto dispositivos como estos en internet, en las tiendas de repuestos para automóviles, supermercados. La respuesta corta es que ninguno de ellos funciona. Es mejor gastar dinero en comprar gasolina que en comprar imanes para la línea de combustible, ionizadores de motor, aditivos para combustible o lo que sea. No existe ninguna sustancia mágica que pueda verterse en el tanque de combustible que vaya a reducir el consumo de combustible en una cantidad medible o significativa. Esto se ha probado una y otra vez, así que no se deje engañar. Si fuera tan fácil reducir el consumo de combustible, todos estos dispositivos y aparatos formarían parte del vehículo desde la fábrica y todos los estarían usando. Así que si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente sea demasiado bueno para ser verdad. También hay dispositivos que se conectan al puerto OBD o a otras partes de la electrónica de su vehículo y afirman mejorar la eficiencia de combustible. Casi todos estos dispositivos hacen una sola cosa: modifican las señales del pedal del acelerador a la ECU y le indican a la ECU que ha presionado el pedal del acelerador menos de lo que realmente lo ha hecho. Esto obviamente mejora la economía real al reducir el rendimiento. Eso es algo que puede hacer usted mismo, con el pie. La última categoría de productos se denomina monitores de combustible y básicamente recogen datos del su ECU y se los muestran. No solo la cifra de consumo de combustible en tiempo real, sino también el porcentaje de apertura del acelerador, las temperaturas de los fluidos y la temperatura del aire de admisión. Algunos incluso ofrecen sugerencias sobre cómo modificar su conducción para mejorar la eficiencia del combustible. Estos dispositivos pueden ayudarlo a lograr disciplina al conducir, pero si siente que lo distraen y le quitan la concentración, en realidad están reduciendo su seguridad. En general, no es buena idea obsesionarse con la pantalla y las cifras de consumo de combustible en tiempo real, ya que esto reduce la cantidad de tiempo que sus ojos están en la carretera, lo que puede reducir su concentración y su seguridad. Además, este es solo un valor calculado y no necesariamente es 100% correcto. Básicamente, aprender a ahorrar combustible es como ponerse en forma. No hay atajos fáciles, se necesita dedicación y disciplina. Algo importante a tener en cuenta es el tipo de vehículo que conduce. Si conduce uno de estos o similares, ninguna disciplina de conducción, ni quitar accesorios, ni monitores de combustible, ni nada lo ayudará realmente. Porque incluso si logra reducir el consumo de combustible en, digamos, un 15%, su consumo de combustible sigue siendo pésimo porque el vehículo es gigante, pesado y tiene una eficiencia horrible. Ahora bien, en una situación como esta, si desea ahorrar dinero, entonces es una buena idea considerar cambiar de vehículo o tal vez comprar un segundo vehículo para viajar diariamente. Si quieres un consumo de combustible bajo, busca vehículos pequeños, ligeros y con motores pequeños. Estos vehículos no serán rápidos, no tendrán mucho equipamiento ni serán increíblemente cómodos, pero te llevarán del punto A al B con un consumo mínimo de combustible y unos costes de matriculación y mantenimiento mínimos. Y seamos sinceros, no importa realmente qué utilices para ir al trabajo porque puede ser igual de tedioso y doloroso en un coche de $200,000 que en uno de $2,000. Si vives en una parte del mundo en la que tiene sentido tener un coche eléctrico y se adapta a tu estilo de vida, también es una opción a tener en cuenta. Pero siendo realistas, en este momento los coches híbridos son probablemente la mejor opción que se adapta a prácticamente cualquier persona en cualquier parte del mundo. Tienen el rango de los coches de combustión, así que no tienes que preocuparte por las estaciones de carga y los tiempos de carga. Tampoco son sensibles al clima, pero al mismo tiempo pueden conducir con el motor completamente apagado durante periodos de tiempo relativamente significativos, lo que obviamente mejora notablemente el ahorro de combustible y reduce las emisiones. Y ahí lo tienes, eso es prácticamente todo en lo que respecta al ahorro de combustible. Espero que el video les haya resultado útil y provechoso. Como siempre, gracias a todos por ver y los veré pronto con más contenido divertido y útil en el canal de Driving for Answers en español.